tutorial les voy a enseñar cómo hacer estos ojitos. Primero vas a necesitar una aguja. En mi caso utilicé la G6, que es 4 milímetros. Esta es de Susan Bates. Hilo. En mi caso estoy usando algodón. Y del Sugar and Cream. Este es mi favorito para los amigurumi. Ok. Primero vamos a comenzar con un anillo mágico. Vamos a comenzar con una cadena. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en esta vez no vamos a cerrar ese círculo mágico, eso va a ser al final. Ahora, viramos nuestro trabajo y vamos a ir trabajando en los puntos bajos. ¿Okay? Recuerde que son 6. 1, 2, 3, 4. Que esa es la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que asegúrense que tengan 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. En el primer punto bajo vamos a hacer un punto raso. Halo mi trabajo, vuelvo y halo mi trabajo. Que ahí tengo mi primera montañita. ¿Okay? Ahora voy para el próximo. 1, 2, 3. Y vuelvo y hago otro punto raso. Ahora vuelvo otra vez. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo y hago mi punto raso. Vuelvo otra vez. 1, 2, 3. Y otro punto raso. Uno, 2, 3 y otro punto raso. 1, 2, 3 y el último punto raso. En el último punto raso voy y hago un punto cadena, porque ahí es donde voy a cortar mi trabajo. Y cierro. Tengo ahí mi flor, parece como una flor. Ahora voy a jalar este hilo para cerrar ese punto mágico. Voy a jalar y vieron que este es el que se va, así que ese es el primero que voy a jalar para empezarlo a cerrar. Lo estoy jalando del lado que no es. Okay. Hasta que cierre. Y ahora vuelvo y jalo el otro rabito. Okay. Me gusta hacerlo doble porque así queda más fuerte. ¿Okay? Y ahí está el ojito. ¿Okay? Si es para este tipo de ojo, lo que le hacemos es un nudo y se coloca en el medio. O si vas a hacer el de los botoncitos, le colocas el botoncito en el medio. Ahora, para hacer este ojo que es de 2 colores, en vez de seguir con el blanco, cambias el color y haces las montañitas en el segundo color y queda así. ¿Sí? Espero que les haya ayudado este video tutorial para poder ver cómo es que se hacen los ojitos del búho. ¿Sí? Nos vemos en el próximo. Bye.